tienen a todos los capitotes de la mafia otra vez con ellos en Estados Unidos. ¿Qué es lo que hacen históricamente? Promueven a determinado líder narco, cuando empiezas a tornarse desafiante lo sustituyen por otro. Lo hicieron con Escobar, lo hicieron con Noriega, un dictador de Panamá que ellos pusieron. Noriega era un agente de la CIA de nómina, era un agente formal, tenía un carnet de agente de la CIA. Crearon Al Qaeda ellos en el Congreso de Estados Unidos y mandaron ellos al Bin Laden, al saudita Bin Laden, a dirigir a los mujahidines en Afganistán contra los rusos. Era un socio comercial de la familia Bush. Los Bin Laden y los Bush, socios en Arbusto Energy, compañía petrolera tejana. Ellos crearon Al Qaeda y ellos después invadieron Irak y mataron a 1 millón de personas. Todas estas organizaciones de los narcos que están armados con armas largas, que tienen estrategia militar, etc. ¿Quiénes son? Son militares mexicanos. Esto es así, esto es un hecho. Son educados por Estados Unidos. Para mí fue súper importante descubrir cómo y quién y cuándo empezó a utilizar esto y por qué. O sea, ¿quién lo inventó? ¿Quién construyó esta leyenda que mantiene entretenida a la gente buscando simbologías ocultas cuando el abuso total, flagrante, contra nuestra dignidad está enfrente nuestro? Y no son los Illuminati, es el Estado. Colisionó un avión en Washington de American Airlines, ¿se acuerdan? Murieron 67 personas. Chocó con un helicóptero militar. Y los que cometieron el error más temerario fueron los pilotos del helicóptero militar. 67 personas terminaron muertas en el río Potomac, que es el peor accidente aéreo de los últimos 15 años. Una cosa muy famosa de MKUltra, que fue un proyecto que estuvo a cargo de Henry Kissinger cuando era profesor de Harvard, es curioso porque lo financiaron los Rockefeller, lo llevó adelante Kissinger en los 50s y 60s. 10 años después se creó una comisión, porque esto era totalmente ilegal, etc. Se crea una comisión en el Congreso. ¿Quién pone el gobierno como encargado de supervisar la comisión? A Henry Kissinger. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. El gran deber del liberal es educar. Educar es combatir. Cuando vos lográs que se despierte una chispa en la mente de otro que empiece a cuestionar la matrix del Estado, a través de la cual nos tienen esclavizados hace siglos, si existe esa voluntad en el espíritu de la otra persona, porque al fin y al cabo nosotros no digitamos lo que los otros sienten o piensan, en todo caso podemos ser suficientemente elocuentes para que cuestionen dogmas y les hable su corazón. Si vos lográs que una persona cambie su pensamiento al respecto y comience a tener una vida más respetuosa con la libertad de los demás, ya hiciste mucho más por la libertad de lo que hacen Javier Milei y toda esta banda de delincuentes, ¿no? Definitivamente. Pero por supuesto con la coherencia. Por supuesto, además, es tan importante desmitificar la propaganda de que los enemigos de la libertad son realmente ellos los libertarios. Claro que no lo son. Tenemos una historia increíble detrás nuestro para contar, que es real. O sea, los grandes logros de la humanidad, los espacios de libertad que todavía disfrutamos, cada avance, cada conquista de los últimos 2 siglos, tiene liberales que dieron su vida por ello. Detrás, Francisco de Miranda, Thomas Paine, Henry David Thoreau, Julian Assange. Tenemos gente que es infinitamente más moral que los ídolos de paja de estos cerdos oscurantistas, inquisidores, censores, que se atreven a decirse liberales. Entonces, esa batalla hay que darla, definitivamente. Más que eso no te puedo decir. A ver, yo creo que en ciertas circunstancias, el tema es que hay que reunir suficientes voluntades. Yo no sé cómo los españoles no se organizan para ponerle un freno al exceso totalitario que sufren. En España no puedes poner el aire acondicionado por debajo de 24 grados en verano, ni encima de 17 grados en invierno. Y los negocios
ni encima de 17 grados en invierno. Es el feudalismo. O sea, el capitalismo nos permitió crear sistemas hipersofisticados que cuantas vidas salvaron para resguardarse del calor extremo, del frío extremo, y el gobierno te obliga a volver a vivir casi que en las cavernas. Eso es real. Los negocios están obligados a apagar las luces de noche, no pueden dejar iluminadas sus vidrieras. Encima pagando cuentas eléctricas 300% más caras que hace 15 años por la basura de las energías renovables, que fíjense, Trump ya no las discute porque el presidente real es Musk, no Trump. Todo lo que están haciendo con Ucrania, que realmente, o sea, no hay palabras para terminar de condenar lo que ha hecho Estados Unidos con Ucrania, en cómo usaron de forros, permítanme la vulgaridad, los ucranianos. O sea, Ucrania hoy fue a pelear una guerra para Estados Unidos y murieron los ucranianos. Se endeudó por siglos para comprar armas estadounidenses que empuñaban los ucranianos que murieron. Ahora Trump los obliga a renunciar al 20% del territorio y a entregarle la mitad de los minerales que les quedan, tras haber inundado las llanuras agrícolas que tenían, por cierto, junto con el Midi francés y el litoral rioplatense, son las tierras más fértiles del mundo. Bueno, esas tierras ya no son fácilmente reutilizables. Ucrania ya era el país más pobre de Europa, ahora va a ser uno de los más pobres del mundo. Ha perdido todo. Y esta lacra se vende como un abanderado de la paz. Trump. Trump que dice que se va a llevar a los 2 millones de palestinos que sobreviven en Gaza, 1.800.000, pues mataron a 186.000. Su amigo, su hermano, su carnal, su cuate Netanyahu, es el peor genocida de la historia moderna, mató a 186.000 personas y Trump viene a venderle más armas y a decir que a los palestinos que quedaron se los van a llevar por la fuerza, claro, al Cuerno de África. Vamos a ver qué tal le va, que lo intente. Llevan 80 años resistiendo. Son gente dura, tienen piedras, pero aguantaron de todo. O sea, este infeliz publicó en True Social, en su porquería de red propia, un video mostrando cómo va a ser Gaza después de barrerla, después de exterminar a sus propietarios, a lo que queda ahí, a las víctimas que resistieron el embate de los genocidas hitlerianos que él promueve. Mostró el video con hoteles de lujo, una estatua de Trump de oro, Elon Musk bebiendo daiquiri de un coco en la playa, él bailando con una señorita en paños menores, video de inteligencia artificial, ¿no? Las Vegas, sobre el cementerio de 2 millones de almas. No merece el aire que respira. No merece el aire que respira. Estos tipos dicen que vinieron a traer la paz al mundo. Es insólito. Amenaza a México con intervenir militarmente y le creo. Ya mandó drones de la CIA, sin autorización de nadie, a sobrevolar México, con el pretexto de que van a combatir a los cárteles, narcocárteles terroristas, que naturalmente los inventaron ellos, que literalmente ya tienen al Chapo, tienen a todos los capitotes de la mafia otra vez con ellos en Estados Unidos. ¿Qué es lo que hacen históricamente? Promueven a determinado líder narco, cuando empiezas a tornarse desafiante, lo sustituyen por otro. Lo hicieron con Escobar, lo hicieron con Noriega, un dictador de Panamá que ellos pusieron. Noriega era un agente de la CIA, de nómina. Era un agente formal, tenía un carnet de agente de la CIA. Lo pusieron de dictador en Panamá, lo pusieron a controlar el tráfico de drogas, que es lo que hace la DEA, controlar y administrar el tráfico de drogas, obviamente, no combatirlo, naturalmente, que tampoco deberían, pero se entiende lo que hacen, o sea, encerrar a los inocentes, matar a los inocentes y concentrar con ganancias exorbitantes las sustancias ellos y administrarlos a su criterio. Por ejemplo, famoso es también que vendían crack, la CIA vendía crack, esto es un hecho, Washington Post lo reveló, vendían crack en vecindarios afroamericanos de Estados Unidos. El crack, el paco, la basura residual de la fabricación de cocaína, infinitamente más dañino que la cocaína, es un producto de la prohibición. Bueno, ellos lo repartían en vecindarios afroamericanos para matar a los afroamericanos. Lo hacían en los 80s y los 90s, no hace un siglo. O sea, son gente increíble y con el pretexto de combatir a los narcos mexicanos, ¿qué van a hacer? Matar mucho más gente de la que ya han matado,
con la guerra contra las drogas en México, tal vez matarla directamente, ya no a través del ejército mexicano armado y financiado por Estados Unidos, sino ellos. Además es curioso, ¿de dónde salió el cártel Jalisco Nueva Generación? Todas estas organizaciones de los narcos que están armados con armas largas, que tienen estrategia militar, etc. ¿Quiénes son? Son militares mexicanos. Esto es así, esto es un hecho. Son educados por Estados Unidos para combatir a los narcos. Desertan del ejército y se van a trabajar con los narcos. Esta es una ruta definida. O sea, literalmente ellos le enseñan a disparar a los tipos que acusan de terroristas. Pero a ver, ¿qué nos va a sorprender? Inventaron Al Qaeda, literalmente. Crearon Al Qaeda ellos en el Congreso de Estados Unidos y mandaron ellos al Bin Laden, al saudita Bin Laden, a dirigir a los mujahidines en Afganistán contra los rusos. Era un socio comercial de la familia Bush. Los Bin Laden y los Bush, socios en Arbusto Energy, compañía petrolera tejana. Ellos crearon Al Qaeda. Y ellos después invadieron Irak y mataron a 1 millón de personas para combatir a Al Qaeda. Comillas, obviamente. Y ahora, uno de los miembros de Al Qaeda, de la terminal ISIS, es presidente de Siria y Estados Unidos lo apoya. Son los yihadistas inclusivos. No sé si sabían eso. Los diarios dicen que el partido que ahora gobierna Siria, el guerrillero de ISIS, que estuvo preso 5 años en una base militar americana y se les escapó, son yihadistas inclusivos, yihadistas progres, yihadistas woke, no van a ser grandes disturbios. Una frase que utilizaba Roosevelt para Somoza, el dictador Somoza nicaragüense, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Entonces, bueno, vaya uno a saber, ¿no? Como viene la narrativa, en cualquier momento sueltan al Chapo y lo mandan de presidente a México y dicen, no, es un tipo estupendo, es un narco inclusivo. Dani. Sí, una de las cosas una característica que más sobresale de ti, Nico, es, por supuesto, tu inclinación hacia el revisionismo y cómo entrelazas todo lo que ocurrió siglos atrás con la situación en la actualidad. Seguramente a muchos nos ha pasado cuando leemos algún libro, por ejemplo, a mí me pasó cuando leí La Ley de Bastiat, que yo decía, esto parece un tuit de ayer. Pero, ¿por qué crees tú que hay muchas personas que hablan de lo que tú estás diciendo, pero desde un enfoque de paranoia? ¿Por qué piensas que la gente prefiere la paranoia que el revisionismo? Y sobre todo, ¿qué importancia tiene el revisionismo histórico para las ideas de la libertad, para lograr nuestro objetivo? Es súper importante lo que estás planteando, pero a ver si me ayudas a desarrollar un poco más la diferencia. ¿A qué te refieres con paranoia? Sí, bueno, todo esto que tú nos comentas, yo he escuchado en muchos espacios, en diversas plataformas, que sí, te hablan, por ejemplo, de las élites, ¿no? Y empiezan como a querer indagar un poco, pero al final del día estas mismas personas terminan siempre creyendo firmemente que uno de los dos polos es el lado bueno, ¿no? Entonces, a eso me refiero con paranoia, que al final del día no terminan por hacer esta conclusión que tú sí haces bien, en la que todos son partícipes del mismo pantano, de la casta, de la mafia, del poder, como le decía el expresidente López Obrador. Entonces, siento que no, al final del día, aunque ellos sepan que existe un poder superior a nosotros, no logran comprender que pues todos están metidos ahí. ¿Por qué crees que se deba a esto? ¿Por qué creo que se debe esto? Bueno, hace poco hice un documental sobre los Illuminati, que tú sabes que hay un montón de gente que está obsesionada y cree que los Illuminati controlan el mundo. Los Iluminados de Baviera fueron una orden protomasónica de segunda línea del siglo XVIII, llegaron lejos, rápido, pero se eclipsaron más rápido aún. Y hay una teoría conspirativa de las más truculentas que dice que en realidad siguieron existiendo y controlan al planeta, y cada vez que uno se tapa un ojo en una miniatura es un Illuminati y está lleno de gestos de los Illuminati. Bueno,
toda una conspiración al respecto que entretiene a personas de 40, 50, 60 años como si fueran chicos a los que le están contando cuentos. Y les encanta. Para mí fue súper importante descubrir cómo y quién y cuándo empezó a utilizar esto y por qué. O sea, quién lo inventó, quién construyó esta leyenda que mantiene entretenida a la gente buscando simbologías ocultas cuando el abuso total, flagrante, contra nuestra dignidad está enfrente nuestro. Y no son los Illuminati, es el Estado. Bueno, naturalmente es el Estado el que infló esto, y concretamente la CIA, a través de un tipo que se llamaba Thornley, que era un agente suyo, un asset. Un asset de la CIA puede ser alguien que esté siendo manipulado o utilizado por la CIA sin que lo sepa. En este caso el tipo lo sabía, y de hecho vivía mandándose cartas con Harvey Lee Oswald, el presunto asesino de Kennedy. El tipo que, según la narrativa oficial, mató a Kennedy. Fueron por lo menos 3, según el fiscal Garrison, pero bueno, uno de los que disparó fue él, lo mataron ese mismo día, trabajaba para la CIA, Thornley también. Thornley le llenaba la cabeza sobre Illuminatis a Oswald. Ellos instalaron la teoría de la conspiración Illuminati, luego instalarían la de los reptilianos, todas estas cosas, y apuesto lo que sea a que también están metidos con el terraplanismo, lo que sea. Porque ¿qué buscaban? Deslegitimar a los que señalaban las inconsistencias brutales en el relato oficial del caso Kennedy, porque ellos mataron a Kennedy. Entonces mataron a Kennedy, tenían que encubrir que mataron a Kennedy, y un recurso fue empezar a alimentar deliberadamente la construcción de teorías conspirativas que reúnan elementos reales, como la inquietud de quién mató a Kennedy, con elementos completamente delirantes y fantasiosos que permitan desprestigiar a ese grupo de personas que se hace preguntas ante el resto de la sociedad. Eso es la expresión más pura de disidencia controlada. Entonces lo manejan ellos y eso se llama PSYOP. Y el departamento de PSYOP de la CIA ha hecho experimentos para, abiertamente, hay documentos desclasificados que se puede ver desde los 70. Han hecho experimentos para ver si con ondas auditivas podían manipular las ondas cerebrales de una persona y generar reacciones asesinas. O sea, manipular a una persona para que mate a otras, contra su voluntad. Que lo hayan logrado, no lo sabemos, probablemente no, o sí, pero que lo intentaron, lo intentaron. Este año, Trump vino a traer la paz, acuérdense. El 1 de enero de 2025 empieza con un atentado en Nueva Orleans, donde atropellaron a 43 personas. Mataron a 15, si no me acuerdo mal. Shamsudel Jabad, el tipo que lo hizo, con ese nombre, obviamente, ¿qué van a decir los patriotas trampistas? Un inmigrante musulmán. No, estadounidense y soldado norteamericano que fue a matar musulmanes civiles inermes a Afganistán. Volvió y de repente se convirtió al Estado Islámico, o sea, el tipo que era militar estadounidense, colgó la bandera al revés en el auto que alquiló y se fue a atropellar a toda esta gente y a matarla, y murió abatido por la policía. O sea, era un militar estadounidense. Ese mismo día, 1 de enero de 2025, a ver, hace 2 meses, en Las Vegas, explota un Tesla Cybertruck, un auto de Musk, en la puerta del Hotel Trump. ¿Quién lo explota? El sargento Liebersberger, boina verde, que perpetra el atentado y luego se quita la vida. Uno ve las redes de él, que no fueron eliminadas, es trampista y partidario de Musk. ¿Por qué hizo el atentado? No se sabe. ¿Por qué el mismo día que el muchacho de Nueva Orleans? No se sabe. El sargento boina verde del atentado de Las Vegas era en activo. Tipo que trabajaba en el ejército. El que realizó el atentado de Nueva Orleans
retirado. Sin embargo, ambos coincidieron en el mismo fuerte en Afganistán, sirviendo para el ejército de Estados Unidos. O sea, los terroristas son, ya directamente los terroristas son ellos, pero ha quedado ya, o sea, ya no hay intermediarios, no hay extras, no sé, se acabaron los actores, son directamente militares. Yo me pregunto, por otro lado, colisionó un avión en Washington de American Airlines, ¿se acuerdan? Murieron 67 personas. Chocó con un helicóptero militar. Y los que cometieron el error más temerario fueron los pilotos del helicóptero militar. 67 personas terminaron muertas en el río Potomac, que es el peor accidente aéreo de los últimos 15 años. Otra vez, un militar pierde el juicio. A ver, me cuesta mucho imaginarme que haya tantos militares dispuestos a entregar la vida matando civiles. O sea, ¿cómo los convencen de que eso es noble o justo? Es perfectamente posible, por otro lado, porque, a ver, un militar estadounidense es alguien que básicamente endiosa el matar gente para el régimen más criminal y violento que existe. Véanlo así o no, lo que hacen es matar gente de manera altamente profesional. O sea, puede ser que los convenzan, pero el hecho de que se quiten la vida me llama la atención. Ahora, sabiendo todo lo que invirtieron durante décadas en manipulación mental, el proyecto MKUltra, que es una realidad objetiva, literalmente la CIA estuvo en Harvard, como vieron en la película Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. Bueno, vieron cuando le abren los ojos y le pasan las películas, las imágenes violentas. Bueno, MKUltra era muy parecido. Utilizaban ácido lisérgico, utilizaban todo, impulsos eléctricos, electroshocks, etc. Manipulaban la mente de estudiantes brillantes de Harvard y trataban de ver hasta qué punto podían forzarlos a hacer cosas que no querían. Una cosa muy famosa de MKUltra, que fue un proyecto que estuvo a cargo de Henry Kissinger cuando era profesor de Harvard, es curioso porque lo financiaron los Rockefeller, lo llevó adelante Kissinger en los 50s y 60s. 10 años después se creó una comisión, porque esto era totalmente ilegal, etcétera. Se crea una comisión en el Congreso. Bueno, ¿quién pone el gobierno como encargado de supervisar la comisión? A Henry Kissinger, que ya había ascendido a secretario de Estado. ¿Y a quién nombra Henry Kissinger como presidente de la comisión? A Nelson Rockefeller, que era vicepresidente. O sea, el financista y el perpetrador estaban investigando MKUltra. Eso, literalmente, es lo que está haciendo Elon Musk ahora con USAID. Nicolaje encontró, campeón Nicolaje, encontró los panfletos que reparten USAID, o sea, la agencia de propaganda de la CIA, en Kirguistán, contando las aventuras de Elon Musk para los niños, las aventuras animadas de Elon Musk que va a conquistar Marte para salvar a la humanidad. Y Musk viene a auditar eso, a auditarse a él mismo, básicamente, porque él es el Estado. Starlink, SpaceX, sus cohetes que explotan, me faltó eso, o sea, los autos que matan gente, los cohetes que explotan, bueno, los chips que matan a los monitos, bueno, ¿qué es? Es una filial de la NASA. Y ahora, el tipo que controla la NASA era del directorio de SpaceX. Y el tipo que controla la FAA, que es la agencia coordinadora, reguladora del cielo en Estados Unidos, de toda la cuestión aeronáutica, también es un hombre de Musk. ¿Qué están queriendo lograr? Ya la verdad me abruma. O sea, todo lo que está pasando al mismo tiempo llega a un punto donde se vuelve hasta desconcertante. Pero bueno, aquí vamos con esto. Vos me decías la cuestión de la paranoia. Ellos alimentan las teorías conspirativas ridículas. Por ejemplo, se atribuye a Munchin, Steven Munchin, que era un sujeto que trabajó en producciones cinematográficas hollywoodenses de la primera administración Trump, junto a Steve Bannon, que también trabajó en producciones cinematográficas de Hollywood, muy, muy interesante, militar de inteligencia, retirado Bannon. Se les atribuye a ellos dos la creación de la historia de la secta QAnon, de las pizzerías donde tenían a los niños esclavizados en los sótanos y que Trump era el bueno que se había infiltrado en la mafia para destruirla por dentro. Y esa es la explicación de por qué Trump era el más amigo de Jeffrey de todos. Más amigo que Bill Clinton, etc. La explicación era Trump se infiltró para destruirlos a todos.
16% de los estadounidenses, según encuesta, llegó a creer en la historia de QAnon. La historia de QAnon llegó al punto de delirio de proponer que en realidad Biden estaba muerto y era un clon, que Trump seguía gobernando Estados Unidos. No sé si ustedes están al tanto de eso, pero hubo canales de YouTube que tenían 100.000, 200.000 visitas, los borraron a todos, etc. Canales de Telegram, etc. Cientos de miles de personas, millones en realidad, convencidos completamente de que Trump era un salvador mesiánico, de que hay clones, que Biden era un clon, que no era el Biden real, o que los militares estaban gobernando a Estados Unidos, pero la gente le decían otra cosa. A ver, es una operación siniestra, es una operación casi intelectualmente admirable, por más que es moralmente reprobable. Pero hacen estas cosas. Murray Rothbard escribió un artículo que se llama, creo que la teoría conspirativa de la historia, o la teoría conspirativa en la historia, donde señala esto. O sea, que no es peyorativo, que el revisionismo es estrictamente necesario, que es muy habitual que el Estado y sus ingenieros sociales escriban la versión de muchas cosas, aunque lo cierto es que con los años eso se va acomodando. Pero bueno, si uno no hace el trabajo de cotejarlo, de investigarlo, de discutirlo, no va a llegar a la verdad. Y la acusación de teórico de la conspiración contra el que investiga o contra el que cuestiona las versiones oficiales de los hechos es extremadamente útil y conveniente. E incluso la creación de teorías de conspiración ridículas para empañar o para tapar las investigaciones serias sobre las conspiraciones reales a través de las cuales ellos llevan adelante muchísimos de sus proyectos, bueno, obviamente es una de las obsesiones del Estado. Y lo hemos visto con la creciente censura que hay al día de hoy en Europa, ya directamente la policía yendo a buscar tuiteros a la casa para detenerlos. Lo hemos visto nosotros, lo hemos sufrido en carne propia durante y después del encierro masivo en 2020. Y ahora, Musk dice que es un gladiador de la libertad de expresión, pero como les acabo de describir, lo que les molesta lo censuran. Y es más, X ha procesado y aprobado más peticiones gubernamentales de censura bajo la gestión de Musk que bajo la gestión de Jack Dorsey, el anterior CEO, que es otro tipo abiertamente marxista. Cosa que para quienes conocemos la historia de Marx y la historia real del comunismo, no debe sorprendernos. O sea, obviamente Lenin era una familia acaudalada, Marx estaba casado con una baronesa, Engels era hijo de un industrial, Robert Owen, que era el gran socialista utópico, muy parecido a Bill Gates, por otro lado, era el hombre más rico del siglo XIX y era comunista y se gastó la fortuna en su fallida ciudad comunista, New Harmony, en Estados Unidos, que salió estrepitosamente mal. ¿Conoces la historia, Maxi? ¿Conocen la historia? Tenemos un video en el canal nuestro contando la historia. Fantástico, me parece excelente. Josiah Warren salió de New Harmony, decepcionado, y termina creando una sociedad anarquista de libre mercado, Modern Times Colony, ubicada en Nueva York, que funcionó infinitamente mejor sin presupuesto, simplemente porque estaba más en línea con la naturaleza humana. Pero el gobierno la aplastó y pusieron ahí en su lugar un hospital psiquiátrico militar. No puede ser, poético, o sea, dentro de lo siniestro, poético. O sea, aplastaron una sociedad sin gobierno, armónica y decente, que muestra cómo deberíamos vivir y cómo podemos vivir en el mundo si no nos controlan los criminales. Bueno, ellos barrieron con eso y ahora hay ahí un hospital psiquiátrico militar, donde probablemente encierren a los que digan, che, mi amigo el sargento, ¿qué pasó? Ahora está matando gente, aplastando gente con un camión. No, vos tenés problemas, te vamos a internar acá. Bueno, ironizo, ¿no? Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas,
conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.